Internacional en Educación y Accesibilidad en el marco de la 8ª Convención Científica Internacional de la Universidad Técnica de Manabí. Es un honor presentar a nuestra conferencista magistral, señora Silvana Moreno, destacada integrante de la comunidad sorda, magíster en atención a necesidades educativas especiales en educación inicial y primaria por la Universidad Rey Juan Carlos, España, y especialista en educación especial por la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE en Quito. Además, es investigadora de la cultura de la comunidad sorda. Silvana compartirá con nosotros su conferencia titulada Fundamentos del modelo bilingüe y bicultural para estudiantes sordos en la educación superior en aulas inclusivas. Este espacio académico contará con el apoyo de la intérprete virtual de lengua de señas ecuatoriana, la licenciada Melissa Quijide Muñoz. Les invito a aprovechar esta valiosa oportunidad de escuchar a Silvana, cuya amplia experiencia y conocimientos nos guiarán en la construcción de entornos educativos verdaderamente incluidos. Bienvenida Silvana, bienvenidos todos. Un segundo. A ver si usted... Vale. Y ahora yo voy. Ahora sí. Un segundito. Solo para anclar a Silvana. ¿Por qué no la tengo? Se está haciendo... No se ve acá. Un ratito. Eso en la compu sale. Ahora sí. Lo apago mejor. Un ratito la intérprete la necesita en la pantalla. Por favor, ¿puede proyectar las diapositivas? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y agradeciendo a a la Universidad Técnica de Manabí por este magnífico evento, no solamente nacional, sino también internacional, y a este compartir de este taller inclusivo. Agradecida por estar aquí, compartir con todos ustedes pues mis conocimientos, experiencia y mi trayectoria específicamente con la comunidad sorda. Bueno, ¿quién soy yo? Yo primero quiero indicar que soy una persona con sordera profunda. Yo nací sorda. En cuanto a toda mi experiencia, he luchado muchísimo en cuanto a la comunidad y todos estos cambios que se han hecho dentro de la educación. Tengo experiencia como conferencista en diferentes países. Esta experiencia me ha dado mucho aprendizaje, del cual pues yo he podido, he avanzado, ¿no es cierto?, no solo como profesional, sino como persona. Em, Me ha gustado siempre pues luchar o sea, luchar para mi comunidad. Ahora pues presento este modelo de fundamentos, el fundamento de modelo bilingüe y bicultural para estudiantes sordos en la educación superior en aulas inclusivas. Primero empezamos, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo yo quiero decirles a todos ustedes, como estudiantes, futuros profesionales y quizás docentes que nos estén acompañando acá, que es importante apoyarnos siempre y tener claro la ley, ¿sí?
la ley, todo el tema de la inclusión social, tener este objetivo realmente claro. Eh, es verdad, porque a las personas sordas cuesta muchísimo ser integrados dentro de la sociedad. Para esto es importante entender estos fundamentos primordiales. Yo quiero ser como la conductora del coche, porque yo veo que a lo largo del tiempo, por ejemplo, en diferentes instituciones, en diferentes, digamos, áreas, no se maneja un trabajo adecuado, no hay un desarrollo adecuado, no hay una planificación, ¿no es cierto?, en cuanto a trabajar con las personas sordas. Es importante fortalecer, muy importante, los fundamentos, los modelos de la parte bilingüe bicultural. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque los estudiantes sordos, dentro de su enseñanza, de su proceso de aprendizaje, a veces tienden a las personas, no sé, yo solo hablando de pedagogos, médicos y demás profesionales, ¿no? Diferentes áreas, dicen, no, es muy fácil trabajar con personas sordas. Es muy fácil trabajar con personas sordas que tienen audífono, que la intérprete es la responsable de todo el proceso educativo de la persona sorda, del estudiante sordo. No, aquí quiero dejar muy claro. La intérprete realiza su trabajo como traductora, como intérprete de lengua de señas. Es un tema que hay mucha confusión todavía dentro de toda la parte educativa y la enseñanza y aprendizaje de las personas sordas. Yo siempre he dicho, es importante reconocer que las personas sordas pues tienen como primera instancia su lengua materna. Por favor, puede continuar con la siguiente diapositiva. Espérese, creo que es una- Por ejemplo, observamos aquí que es importante trabajar primero y enfocarnos en la gramática y segundo en la lengua española, en la lengua que es el español, para poder aprender, por ejemplo, a escribir. Eso es importante. Y yo, durante toda mi experiencia, yo me costó mucho el aprendizaje de la lengua española, ¿sí? Pero yo siempre he dicho, mi lengua materna, lengua de señas. El español, mi segundo idioma. Por ejemplo, si yo no sé mi lengua y no sé la lengua español, ¿cómo voy a avanzar? ¿Cómo yo como persona sorda voy a relacionarme? Se me va a hacer súper difícil. Entonces es importante trabajar los dos idiomas. Porque por eso necesitamos, por ejemplo, aprender, concentrarnos en lo que en lo que estamos aprendiendo. Hay una confusión, que la persona sorda tiene que aprender español. No, primero empezar desde su lengua y segundo, su segunda lengua. Así como los oyentes tienen su segunda lengua, en muchos casos, que es el inglés, pero su primera lengua es el español. Bueno, hablando un poco sobre el ministerio y en cuanto a investigaciones que he realizado en páginas web, en diferentes artículos. Bueno, cuando hablamos de la educación bilingüe bicultural, no solo estamos hablando de una comunidad, de una enseñanza, de procesos, de las personas sordas que son oralistas, de las personas sordas profundas. Sí, hay muchos desniveles en cuanto a esto, porque no hay un fundamento, no se lleva a cabo los objetivos que realmente comprende esta educación inclusiva o educación bilingüe bicultural. ¿Eh? En muchos casos, por ejemplo, las personas no tienen conocimiento de que la persona sorda puede escribir, claro está, pero se necesita un trabajo de enseñanza ardua, de fortalecer. Es como, por ejemplo, nace, así mismo como nacemos, vamos encaminando, reproducimos, crecemos, aprendemos. ¿Eh? Y bueno, estoy en esta diapositiva, estoy proyectando
Quiero resaltar, yo fui rectora de un colegio para sordos, el cual pues em, luché bastante por hacer entender que las personas sordas deben manejar estos dos idiomas. Yo pienso, y esto es un proceso que se da hasta la universidad, no solo escuela, colegio, es hasta culminar toda esta etapa educativa que las personas sordas, por ejemplo, en Quito, en cuanto a mi experiencia, también no solo como docente, sino también como rectora de la institución, siempre apoyábamos a las diferentes instituciones asociadas y convenios. ¿Por qué? Porque hay dos culturas, se manejan dos culturas, dos gramáticas. Las personas sordas, los padres de que vienen de padres oyentes, ¿verdad? Ellos pertenecen a su cultura oyente. Todo depende también, por ejemplo, el estudiante sordo puede entrar a estudiar a la universidad y puede progresar, puede fortalecerse, enriquecerse de todo el idioma español. Claro que sí, y tener una mejor comunicación, tener una mejor accesibilidad a la comunicación. Pero en cuanto hablamos a las personas sordas, específicamente de la sordera profunda, de la comunidad sorda, sí ha sido un poco difícil, porque no hay una verdadera, no ha habido una accesibilidad a la comunicación, no ha habido una enseñanza pedagógica desde temprana edad, no ha habido un apoyo, no ha habido recursos pedagógicos. Ahora, es importante también hablar cómo se da este proceso en la universidad, un verdadero proceso. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Eh, Recordemos un poco del pasado. ¿Cómo cómo era la enseñanza en las personas sordas? Por ejemplo, cómo era ir, llevarlo a un médico, todo se manejaba de manera oralista, ¿sí? En la historia, hablando. Pero todo eso con el tiempo fue cambiando. ¿Eh? Por ejemplo, la comunicación, ya había más o menos una comunicación, ¿verdad? Había lengua de señas, comunicación, como mezclado, ¿no? La lengua de señas y la parte oral. Se manejaba los dos idiomas, la lengua de señas y el español. Todo esto con el tiempo fue, ¿no? Un proceso de avance. Pero no había como específicamente, sí, la persona sorda maneja la lengua de señas. Esto a lo largo del tiempo y recorriendo muchos años, perdón, también, por ejemplo, no quiero dejar atrás las personas sordas que se comunican mediante el escrito, de manera escrita. ¿Eh? Porque hablamos de esta educación bilingüe bicultural, que la persona sorda siempre ha estado dentro de las dos comunidades, ¿sí? Se ha manejado el idioma español y el idioma de lengua de señas. Ha sido un avance muy duro para las personas, pero sin embargo les ha costado y también pues ha sido una parte más que difícil el tema de la integración. La comunidad de personas sordas tiene su propia cultura, es su cultura, sus costumbres, ¿sí? Y por eso nosotros somos bilingüe bicultural. Tenemos ese conocimiento de las dos culturas, de, de los dos idiomas, no sea la lengua de señas y el español escrito. Podemos continuar con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo ha sido también este proceso en cuanto a una educación en niños y niñas desde temprana edad especializada? Primero es importante el contacto, ¿sí? El contacto. Este, ¿cómo se llama? Este contacto, este apego, em, este trabajo desde temprana edad con los niños y niñas sordas. Por ejemplo, dentro de la escuela y colegio, los docentes necesitan tener un equipo muy suficiente que sepa primero la lengua de señas para poder comunicarse con sus alumnos y alumnas con sordera profunda. Por ejemplo, tener son planificaciones de manera situaciones que no pedagógica, necesariamente aprender cómo se suceden. maneja la cultura sorda,
tener contacto con los padres de familia, qué sé yo, haciendo talleres, capacitaciones, tener más bien claro el entorno, cómo se maneja la cultura sorda, cómo se maneja el alumnado sordo. Por ejemplo, también el contacto que no se debe perder con las autoridades, todos esos procesos pedagógicos, apoyos que debe existir durante este proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje para tener un desarrollo eh, y tener una mejor accesibilidad, no solo a la comunicación, sino también a a toda la información. ¿Cómo se siente, por ejemplo, cómo se siente un niño al ver que su docente, sus padres y su alrededor maneja su lengua de señas? ¿Cómo se siente el niño al ser integrado? No solamente es el apoyo de la intérprete dentro de este proceso, sino necesita realmente de todo el entorno, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes sordos que saben lengua de señas. Hay estudiantes sordos que tienen, por ejemplo, que no tienen una hipoacusia o tienen la pérdida auditiva total, pero pueden oralizar. Es un proceso muy diferente. Hay personas sordas, por ejemplo, que So, because tienen pérdida auditiva total, pero leen subtítulos, saben más el español. ¿Eh? Pueden leer, pueden entender el español. Por ejemplo, hay estudiantes sordos que necesitan apoyo, por ejemplo, de aplicaciones de subtítulos, de videos subtitulados, pero no todos. Por ejemplo, y que tienen, por ejemplo, también una pérdida auditiva moderada y puede servir. Pues, cuando hablamos de la discapacidad auditiva, no solo corresponde a la pérdida leve de la audición, sino que también, por ejemplo, puede representar en ciertas ocasiones pérdida moderada, pero cuando hablamos específicamente de una persona sorda, hablamos de muchos apoyos muy distintos, ¿sí? Apoyos diferentes. En la universidad, por ejemplo, es importante mencionar que se necesitan tener proyectos, programas específicamente para los estudiantes sordos. Primero, y lo primordial que yo les voy a decir, por ejemplo, por favor, la siguiente diapositiva. Lo primero que ustedes deben tomar en cuenta dentro de las escuelas, colegios, universidades, es tener una planificación, una atención específica y prioritaria para el alumnado sordo. Pueden, por ejemplo, dentro de los departamentos de inclusión, no solamente de escuelas, colegios, también de universidad, tener muy claro con qué tipo de personas sordas estoy trabajando, a qué persona con el nivel de pérdida auditiva voy a trabajar, leve, moderado, profundo. La persona sorda maneja la lengua de señas, no sabe lengua de señas, no sabe español, es oralista, debe tener un modelo, por ejemplo, dentro de los departamentos, si hay de idioma. El departamento de idioma es muy importante tener una relación con ellos. Quizá la persona sorda no pueda, ¿cómo se llama? Estudiar el inglés, pero necesita estudiar o reforzar el español estricto. Eh, en- Hay mucha déficit, hay muchos problemas, sigue habiendo muchos problemas, porque la persona sorda no puede o sea, tener como la atención en escribir el español, mirarle al intérprete, escribir el español, mirarle al intérprete. Necesita mecanismos de apoyo del docente. Por eso es que muchas personas sordas en el momento de graduarse no se gradúan con los fundamentos y con los fundamentos adecuados. ¿A qué me refiero? Muchos se gradúan por graduarse, perdón que lo maneje así, no saben el español, siguen así como empezaron el nivel educativo, así culminaron. Creo que los proyectos educativos, específicamente para las personas, tanto en la enseñanza, aprendizaje, materiales, hablando de diferentes elementos,
tener, qué sé yo, una comisión pedagógica, una planificación curricular específicamente para el alumnado sordo. Porque, por ejemplo, porque en ocasiones pierden. Yo voy a tomar el ejemplo del inglés, vuelvo al ejemplo del inglés. Las personas sordas no deben ser obligadas a tomar el idioma inglés. Deben conocer con profundidad el español. Por eso es que hay muchas fallas dentro del enfoque educativo para la persona sorda. Deben haber estas adaptaciones. Por ejemplo, en vez de tomar el idioma inglés, lo que mencionaba antes, el español escrito, talleres de español escrito. Eso sería una verdadera inclusión para fortalecer a la comunidad de personas sordas. ¿Eh? Fortalecimiento, porque no todos tuvieron ese mismo proceso desde bebés. No todos han tenido esa, digamos, esas terapias, ese modelo educativo, quizás para algunos en escuela, colegio. Quiero mencionar también que es importante en la universidad, dentro de la malla curricular, dentro de su currículo, tener adaptaciones específicas, no solamente para la cultura sorda, para los diferentes tipos de personas sordas. ¿Eh? Los estudiantes deben tener materiales, porque se les hace difícil. Se les hace difícil un contenido de mucha, por ejemplo, un Bien, esa libro puede ser una que no registrada. esté adaptado, que no tenga imágenes, que no tenga antes un refuerzo es muy difícil que la persona sorda lo pueda leer. Por eso es importantísimo, lo vuelvo y lo menciono, dentro de la malla curricular, tener una planificación adecuada. Segundo, una comisión pedagógica, qué sé yo, una junta o un grupo de docentes, ¿sí? De docentes específicos que hayan tenido experiencia, que manejen lengua de señas, hayan tenido experiencia con alumnado sordo o sepan un poco de lengua de señas. Por ejemplo, los profesores, hablando de docentes, em, está dentro del aula, tiene a un estudiante sordo y, bueno, tiene a su intérprete. El docente dice, bueno, ahora vamos a escribir esta clase. La persona sorda, ¿cómo lo va a hacer? Yo pienso que el docente, y como recomendación siempre lo menciono, debe tener ya un resumen y dárselo al estudiante, porque el estudiante no puede tener dos atención, al escrito, al intérprete o al docente. Se va a perder de la información y va a salir de la clase eh, con mucha confusión, no comprendiendo el tema. Por ejemplo, en los estudiantes con sordera profunda, perdón, y sobre todo los signantes de lengua de señas, es importante tener antes la clase, quizás el resumen o las diapositivas o de qué se va a tratar el tema. Un resumen o, por ejemplo, haciéndolo un mapa conceptual, un collaje de imágenes para que la persona, el alumnado sordo, tenga claro lo que se va a tratar en esa clase. Son estrategias pedagógicas, son fundamentos pedagógicos que se tiene que trabajar con el alumnado sordo. Por ejemplo, dentro de, no sé cómo lo manejen acá, tal vez una planificación, enfocarnos en departamentos específicamente tipo para personas sordas, un equipo de oyentes que manejen con experiencia la lengua de señas, enfocándonos y en el alumnado sordo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, perdón. O no. Por ejemplo, tener un contacto con la comunidad sorda también. Trabajar junto con la comunidad, quizás sordos líderes, investigadores, por ejemplo. Aquí, aquí en Estados Unidos, los estudiantes sordos cuando se gradúan, bueno, antes de graduarse, perdón, ellos hacen prácticas. Siempre hay como, digamos, un convenio, qué sé yo, convenios como la comunidad sorda, profesores oyentes, profesores
oyentes que saben lengua de señas, profesionales, pero todo junto con la comunidad, siempre con la comunidad sorda, para aprender, tener esa experiencia de cómo manejarse con la cultura sorda. Siguiente diapositiva, por favor. En este tema, miren, como vemos ahí un poco de la malla curricular, sé que se ha trabajado duro en Ecuador por querer mejorar las mallas curriculares. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar turismo o, o para chef, eh, que necesitamos dentro de las mallas, por ejemplo, si dentro de la malla hay el idioma inglés, vuelvo y repito, ¿cómo será? ¿Cómo será esa estrategia para el estudiante sordo? Sí, es bilingüe bicultural, pero como lo mencionábamos, lengua de señas y su segundo idioma el español. Yo pienso que deberían adaptar ahí la malla curricular. En vez de colocar inglés para el estudiante sordo, debería pues cambiarlo a español 1, español 2 y así tener pues un avance y una mejoría en cuanto al el español escrito. Porque tenemos que respetar siempre esto, que la segunda lengua del alumnado, de la persona sorda, es el español. Y también, por ejemplo, en ocasiones, ustedes saben, eh, por ejemplo, le toca al intérprete interpretar una clase en inglés. No va a poder hacerlo, porque el estudiante sordo no comprende, eso sería un tercer idioma que necesitaría reforzar, empezar a estudiar como escuela, colegio, así como un proceso desde cero, ¿ya? Em, Son adaptaciones que se deben realizar específicamente y tomando importancia al alumnado sordo. Sé que el Ecuador falta muchísimo, muchísimo por avanzar en cuanto a estos fundamentos y estrategias pedagógicas, pero necesitamos pues, ir de a poco adaptando dentro de, por ejemplo, las mallas curriculares que es lo que necesita el estudiante, de acuerdo a su carrera e ir mejorando su español. Lo que queremos trabajar es en eso, en que pueda aprender los dos idiomas, e ir desarrollando más el idioma. Porque es fácil, por ejemplo, lo mismo pasa para los estudiantes oyentes. Cuando necesitan pues estudiar un segundo idioma, la mayoría, y hablando de un porcentaje, se va al idioma inglés, ¿verdad? Em, También en cuanto a mi experiencia, pues sé que en las escuelas se han trabajado muy poco todas estas cuestiones en cuanto a las adaptaciones, no solo dentro de las mallas curriculares, sino de todas las estrategias pedagógicas, las prácticas que se pueden dar hacia el alumnado. Pero es importante que acá como universitarios comprendan que la segunda lengua de las personas sordas es el español. Debería ser como un derecho como ya avalado de que la persona sorda entre a estudiar tenga como apoyo, como una estrategia pedagógica de aprendizaje, estudiar el español. Pues eso, por ejemplo, pues, es parte de una inclusión, de incluir a las personas, de buscar estrategias de cómo ellos pueden ir mejorando, cómo pueden ir avanzando en su proceso. Siguiente diapositiva. Muy bien. Dentro, por ejemplo, me gusta mencionar mucho el departamento de idiomas, porque este es como la clave. Es importante que ellos tengan conocimiento. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tienen el departamento de idiomas en las instituciones, eh, ya la lengua de señas americana. Aquí, lengua de señas americana, el director es sordo, tiene su equipo, no solo de personas sordas, sino también de personas oyentes, de diferentes roles.
hay la intérprete, enfocado siempre, por ejemplo, en traducir, en apoyar, en dar apoyo pedagógico al alumnado sordo. Y, por ejemplo, hay otra persona que es la encargada de los subtítulos, de hacer las clases subtituladas, pero siempre acompañado del profesional. El equipo, la persona sorda especialista, el profesor oyente que sabe lengua de señas, el intérprete de lengua de señas y la persona pues que maneja toda la parte tecnológica. El intérprete es un apoyo primordial dentro de este equipo. Es el que da pues la accesibilidad a la información en, en todos los roles que se maneja en cuanto a ese departamento. Esto, por ejemplo, ha sido una estrategia muy buena y muy accesible para el alumnado sordo. Dentro de este departamento, pues, por ejemplo, podemos crear subdepartamento, llamémoslo así. Por ejemplo, el encargado de la lengua de señas, el que tiene la lengua, el que está manejando toda esta parte de adaptaciones, la intérprete que maneja el subtítulo con el responsable, y así formar equipos de trabajo. Colombia tiene, Brasil tiene, algunos países tienen. Brasil, Quito, en la Universidad Católica, está en ese proceso de formar departamentos específicos, dando apoyos en diferentes roles. En la Universidad Técnica de Manabí, no sé, por ejemplo, deben manejarse, o no sé cómo será el manejo, ¿no? De allá, pero es importante los apoyos, los recursos, los materiales adaptados, materiales visuales, recursos pedagógicos, visuales, eh, por ejemplo, dar este acceso al docente, explicarle cómo manejarse con un con un estudiante sordo, crecer, desarrollar en este aspecto, para que la persona, porque no solo mirar desde el docente, sino enfocarnos directamente en el alumnado sordo. Por eso es muy diferente el manejo. Sé que es un largo camino, un proceso muy profundo, porque se necesita investigación de cómo la persona sorda, qué tipo de estudiante tengo. Perdón, Silvana acaba de deletrear, pero haciendo con la cámara. Mil disculpas, Silvana, perdón que te interrumpa. Lo deletreaste, pero no se vio en la pantalla. Está muy un poco más acá, perdón. Moto, la lengua de señas. Ah, es importante el tema de la investigar, por ejemplo, a la fonología, por ejemplo, la fonología, todas las ramas que comprende el idioma de lengua de señas, todos sus aspectos, sus configuraciones. Exacto, todo el tema de la gramática, todo, una investigación completa que necesita no solo saber el estudiante, sino el docente, cómo forma, cómo dar todos estos apoyos y con planificaciones, estrategias, eh, por, no solamente en lengua de señas, sino también enfocándonos en el segundo idioma, que lo mencionábamos, el español, para tener una integración no solo pensar también en el alumno, en la discapacidad auditiva, es en todo, en lo que necesita cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, en todos los programas adaptados, en los proyectos que vayan adaptándose específicamente para cada alumnado y su nivel y su grado de discapacidad, para que así, porque, por ejemplo, porque veo que todavía existe esta poca accesibilidad a la comunicación, no, todavía no hay una inclusión. No es ser, por ejemplo, un poco hipócrita, egoísta, sino decir la verdad, trabajar con la verdad. A ver, somos una comunidad que tiene varias herramientas. Es una cultura distinta, ¿eh? Podemos compartir conocimiento. A ver, ¿cómo se trabaja en el español? ¿Cómo se trabaja desde la lengua de señas?
Siempre es importante enfocarnos en la persona, en el estudiante sordo. Él necesita tener varios apoyos, una buena calidad de educación, comprender que si entra a un aula es para aprender, no para entrar de cero e irse en cero. Necesitan como un mecanismo, mucho aprendizaje, mucha disciplina. El estudiante sordo necesita tener todo este refuerzo para tener una buena calidad educativa. Siguiente diapositiva, por favor. Yo quiero extenderme un poquitito. Bueno, acá se terminó las diapositivas, no importa, pero es importante, y lo voy a seguir diciendo, que comprendan este modelo bilingüe bicultural. La intérprete tiene que manejarse con tiene que ser también bilingüe bicultural. Las autoridades deben aprender todo este ámbito de la educación bilingüe bicultural, los docentes, toda la institución debe comprender cómo trabajar con la discapacidad auditiva, las personas sordas, aceptar, mejorar esta accesibilidad como un camino, ¿no? Como un camino, ¿no? Lo recorro, voy por fases, voy a como ir a la cima, más o menos. Em, em, no solamente manejarse en la intérprete como el rol del intérprete, el profesor, tener, por ejemplo, todo esto apoyo de adaptaciones, no solamente manejarse con aplicaciones, subtítulos, es englobarnos de todo el proceso educativo y enfocarnos siempre en estudiantes solo, para trabajar pues un proceso y una enseñanza, aprendizaje de manera excelente. Ánimo, siempre he dicho, la prioridad es el estudiante. Los profesores, por ejemplo, hay docentes sordos que también les toca aprender, ¿cómo se llama? Todas estas actuaciones, pero en cuanto al español, 100%. Y todo esto se da con apoyos de ambos. Por ejemplo, en el ministerio, hacer tal vez convenio con el Ministerio de Educación, tener una investigación profunda de lo que realmente es trabajar con el alumnado sordo, qué es la educación bilingüe cultural, qué es la cultura, a quiénes se le dan las responsabilidades, los apoyos, todo este proceso, por ejemplo, en cuanto a las tutorías, el rol de la intérprete es distinto. Primero, la persona es la que da, sí, la intérprete da el acceso a la comunicación, pero el docente es el que lleva todo ese proceso pedagógico. Hay todavía una confusión del rol de intérprete con el rol de intérprete, ser profesor, ser apoyo por ejemplo, hablando específicamente del rol de intérprete. ¿Hasta dónde da apoyo? Por ejemplo, yo puedo opinar como intérprete, si estoy interpretando una tutoría, ¿puedo opinar? No. Dice, el apoyo del intérprete es súper neutral. Por favor, hay que cambiar toda esta visión en cuanto a cómo se da el apoyo del intérprete. Sí, a trabajar desde el profesor, alumno y el apoyo que siempre obviamente debe estar ahí. Por ejemplo, cuando yo tengo una experiencia, cuando yo estudié mi masterado, se me hizo súper difícil el español porque ellos tienen, pero gracias a la universidad tuve un equipo del cual, por ejemplo, yo pude eh, decir lo que yo necesitaba y tener una buena calidad de enseñanza. Pero todo depende también de la economía, depende de las actitudes, obviamente, de todo de la institución, todo un cambio que tiene que hacer no solamente la institución, sino el docente y obviamente pues una práctica que se tiene que dar como experiencia, ¿no? El docente que tiene por primera vez a un estudiante sordo tiene que comprender cómo trabajar. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Estoy muy, muy emocionada y de compartir este tema. Muchísimas gracias, querida Silvana, por su magnífica intervención.
En este momento abrimos un espacio para que la audiencia realice preguntas, dudas que tengan. Aprovechemos ahorita a Silvana. Ahí va Rodolfo. Rodolfo, claro que sí. Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo, está bien. Sí. La pregunta para Silvana. Silvana, en cuanto a tu experiencia, me surge esta pregunta. Por ejemplo, ¿cómo tú desde tu experiencia puedes darme alguna sugerencia? Dice, ¿cómo trabajar con los niños y niñas sordas? ¿Cómo los materiales, hablando específicamente de los materiales didácticos? ¿Materiales didácticos es tu pregunta o materiales adaptados? ¿Cuál? ¿Juegos? ¿Cómo? ¿De niños y niñas sordos? Ah, por ejemplo, es importante revisar proyectos. ¿Eh? Proyectos. Es igual, como por ejemplo, una planificación. ¿Qué es lo que tú quieres enseñar a los niños? ¿De qué edad? Por ejemplo, los niños se manejan con mucho apoyo visual, mucho más detalles, dibujos, apoyos más profundos. Por ejemplo, en los niños sordos, hablando de los temas, números. Es igual como las actividades de los niños oyentes. Los números uno, dos, ¿sí? Las actividades son las mismas. Destrezas, destrezas, destrezas. Ajá, destrezas, igual. Ajá. Capacidad, por ejemplo, la capacidad. Ah, capacidad. Motricidad, motricidad. Ajá, motricidad. Huesos, trabajando desde el cuerpo. Es lo mismo como el niño oyente. La enseñanza es lo mismo del niño oyente. Segundo, pero el niño sordo trabaja más con imágenes, adaptando la lengua de señas, obviamente al español. Por ejemplo, las actividades de español, hay muchas estrategias, Rodolfo, adaptando todo a lengua de señas. Yo pienso, por ejemplo, los niños que no conocen, que no entienden, que no todavía leen, no, tienes que estar claro de qué edad. A de 8 años. También depende, por ejemplo, si el niño maneja mucha lengua de señas y poco español, todo depende de aquello. Por eso es importante que los niños acepten primero. A ver,
el español. Tiene que ir todo en conjunto. Lengua de señas español. Lengua de señas español. Por eso dice, cualquier niño sordo, su primer idioma que tiene que aprender es la lengua de señas. Tiene que aprenderlo primero bien. Y segundo, su segundo idioma, que es la lengua de señas, perdón, que es español. Si el niño no sabe lengua de señas, no le puedes enseñar español. Tienes que primero enseñar mediante actividades, juegos, eh, estrategias metodológicas la lengua de señas. Y segundo, español. Y después ir adaptando, ¿no es cierto? Español, lengua de señas a las actividades. No sé si es mi internet, pero se me quedó. Dice, los docentes que saben lengua de señas, por ejemplo, se me- dame unos segundos porque a mí se me queda así. Queda internet en el en, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Colombia, los niños, los estudiantes tienen un desarrollo más avanzado. ¿Por qué? Porque ellos primero empiezan aprendiendo su lengua y segundo, el español. Porque a veces es imposible que el estudiante pueda visualizar al intérprete o el profesor que está dando la clase y que es el profesor que sabe lengua de señas y luego su mirada al cuaderno. Pierde la información. Es importante primero hacer la explicación en su idioma y cuando haya una actividad de trabajo donde tenga que escribir, darle su tiempo o antes haberle dado el contenido. Eh, por ejemplo, en Ecuador piensan que porque el niño sordo, ¿verdad? No puede escribir, lo dejan ahí. ¿Sí? ¿Cómo, Silvana? Mitos. Hay muchos mitos. Las personas oyentes, docentes, hablando de todos, ¿no? En general, piensan que los niños sordos no pueden escribir. Y no es así, es porque no llevan una enseñanza de aprendizaje adecuada. Les obligan a- no hay una metodología adecuada, no hay una planificación. Pero en cambio, en los países que mencioné con anterioridad, existe una planificación que yo siempre la menciono dentro de todos mis talleres, la menciono. Hay mucha debilidad, no hay una fortaleza, no hay estrategias y no hay una inclusión. Es importante también conocer a qué tipo de personas me voy a enfocar. ¿Tiene discapacidad auditiva leve, moderada, profunda, persona sorda? No hay en esos temas, o sea, hay que trabajar estrategias muy diferentes. No hay una igualdad. Disculpe, me hubiese gustado profundizar en muchos más temas y gustosa de también compartir una capacitación presencial, dice, de poder estar ahí interactuando, dice, dice Silvana, mis temas favoritos siempre es la pedagogía, la enseñanza en el aula. Yo trabajé como docente muchos años
fui rectora de un colegio en la ciudad de Quito. Trabajé mucho con el Ministerio